pregunta para Al o comentario para Miguel, Jesús. Para Miguel, bueno, pues fue muy interesante su exposición y su experiencia in situ ahí en la Universidad de Texas, pues es valiosísima. Yo le haría una pregunta: ¿qué tanto prevalece en la conciencia de los mexicanos radicados en estos sitios la pertenencia a la identidad nacional? Conocemos bastante de la frontera por el lado del Paso, de San Elizario, que en el ámbito universitario de lo que Miguel capta y percibe, y qué tanto eso tiene potencial de expansión en la conciencia de los mexicanos que radican allá. Dicen que San Antonio es como un pequeño México, o sea, y de hecho, una de las expresiones más significativas de la ciudad de San Antonio es que es considerada una ciudad muy amistosa. Eso es producto y herencia del carácter mexicano. O sea, los mexicanos somos festivos, somos cariñosos, siempre recibimos a todos con los brazos abiertos. Entonces, la verdad es que en San Antonio y algunas otras ciudades que están por ahí, o en California, del otro lado, en el Pacífico, son una especie como de crisol cultural muy interesante que resume todos estos siglos de constantes influencias hispánicas, especialmente mexicanas, que han tenido que amoldarse para vivir al American Way of Life. Entonces, lo que yo he visto in situ, no solamente en San Antonio, sino en todos esos pueblitos que están hacia abajo, en el Big Bend, ¿no? Y en la parte de Chihuahua, en Coahuila, es que tienen una especie como de similitud bastante peculiar que ya se ha olvidado, y precisamente recordar el camino real y sobre todo la influencia que tuvo hacia el norte, desde el centro de la Nueva España hacia el norte, pues sigue siendo de vital importancia, incluso para los habitantes actuales de esos lugares, porque como bien dices, Jesús, pues conservan nombres, conservan tradiciones, conservan comida, especialmente comida, música y toda clase de expresiones que evidentemente manifiestan una herencia connotada que viene desde el centro de México. Gracias. También, Miguel, quisieras tú, por favor, hacerle alguna pregunta a Al. Yo más bien voy a poner una especie como de panorama y tú me vas a decir cómo lo ven las personas que descienden de los verdaderos norteamericanos, porque pues los norteamericanos, esto lo digo sin ninguna especie de prejuicio ni nada, pero los americanos pues además se apropiaron del nombre del continente, pero además han tenido una especie como de actitud un poco extraña frente a los nativos norteamericanos, ¿no? Durante la época de la Nueva España ocurría un fenómeno muy especial. A diferencia de los ingleses, los españoles solían mezclarse con los pueblos que iban encontrando. Eso es otra el mestizaje, que es otro de los grandes temas de la Nueva España y de México especialmente. Y yo aprovecharía para decir que yo creo que México debe la potencia y la riqueza de su cultura gracias al mestizaje de las culturas que vinieron de Europa y las que encontraron aquí, que de veras no les merecían en nada. ¿Cuál ha sido el papel que han jugado los nativos norteamericanos, o al menos los descendientes de estas culturas, no solamente por rescatar el pasado novohispano, por decirlo de alguna forma, sino de saber y hacerse presentes dentro del contexto norteamericano actual? El problema acá es que la mayor parte de los nativos están en Nuevo México. Pues aquí en Texas tenemos nosotros los apaches, y somos una parte pequeñita aquí que ya realmente venimos, como somos nómadas, venimos de mi familia como viene del sur de Arizona. El problema con Nuevo México, y no lo quiero decir en mala onda, pero el problema es que en Nuevo México ellos no, les preguntas a un nuevo mexicano y les preguntas, pues tú, ¿qué raíces tienes? No, pues de aquí. No, ellos no miran a México como que vienen de México, o sea, Nueva España, ¿verdad? Porque ellos son ellos, y es media rara la cosa en Nuevo México. Y yo creo por esa razón también los nativos, ese es el problema más grande, y el doctor Schmal lo ha visto cuando hablo hasta en la Ciudad de México y digo la historia de Don Juan de Oñate. Me dice la gente, pues gracias por decirme de dónde vine, porque eso es lo que les digo a la gente cuando doy mi plática.
me dicen, pues yo no sabía de dónde, yo les digo, no, si no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Y ese es el problema, como aquí en Estados Unidos, lo que han, desde que yo estuve en la escuela, los españoles son los peores de los peores. Así nos lo enseñan. Son nosotros, igual yo sé, porque lo doy mucho en Nuevo México, mi plática, y es la misma cosa. Los españoles son los peores de los peores. So aquí los americanos, sea nativo o mestizo, les preguntan, pues tú de dónde eres. No van a decir que son de México. No van a decir, hay muy pocos, porque entonces soy español y los españoles son los peores de los peores. So mejor se quedan calladitos, soy de aquí y tan. So no tienen identidad. Igual los nativos sabemos que venimos antes de todo, pero ¿por qué estamos hablando español? ¿Por qué estamos comiendo tortillas? Por el español. So, es una cosa difícil acá en Estados Unidos cuando, como dijiste, mes que eras tú, el winner, el ganador, escribe la historia y la narrative. So, está difícil acá, es muy difícil para nosotros y algo muy bonito para mí, porque ahora que estoy moviendo esto, están comenzando a hablar Camino Real de Tierra Adentro. Casi te digo, no hace muchos años que nadie hablaba Camino Real de Tierra Adentro. Nadie hablaba, porque acá en Estados Unidos no quieren que sepan del Camino Real de Tierra Adentro. Acá desde aquí de San Elizario, actualmente abajo en Guerrero, Prajedis, Guerrero, Chihuahua. De ahí es en donde entró la expedición de Oñate, que son 15 millas de aquí. Pues aquí es en donde entró. Y de aquí al norte es el Camino Real de Tierra Adentro, es National Historic Trail. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues nada, no le mueven, aquí el gobierno no le mueve nada, porque si comienzas a hablar del trail, tienes que hablar de los españoles y luego va a salir la verdad de qué pasó con los nativos y mejor no dicen nada. Solo lo aplastan, nos aplastan nuestra identidad para que nadie se dé cuenta de la realidad y como no sé si yo creo todos lo agarraron, que cuando se vinieron los ingleses de Plymouth, barrieron con todos los nativos hasta los estados de nombre español, porque aquí los paramos nosotros, los nativos con rifles, porque éramos los únicos nativos que teníamos rifles y caballos, porque estaban los españoles. So, esa es la realidad, que es muy difícil aquí, porque yo nunca, pues nada, nosotros ni nos dieron reservaciones, porque pues somos Chiricahua y somos los peores, yay. y a nosotros, pues nos ven, dijeron, pues cuando agarraron a mi sangre Jerónimo, por eso se le llevaron a Florida, porque esos se van a juntar y nos van a poner en contra de vuelta. Mejor nos dejaron sin reservación. A los demás, no a todos agarraron reservaciones. Todavía sí trabajamos con San Carlos y ellos, pero los mezcaleros que les hicimos nosotros otra cosa. Pero así es. Es muy difícil cómo se desarrolla el mestizaje aquí, porque nunca nos dijeron la verdad. Aprendimos la verdad gringa. Aunque sea que es historia, y sí, somos americanos y sí, está todo bien, pero es difícil. Sí, ese es un tema muy importante, Al, y pues gracias por tu trabajo, porque realmente al mantener esa memoria y al hablar del orgullo de la sangre, yo diría de los más bravos, algunos dirían de los más malos, que eran los apaches y los chiricahua, bueno, pues mantienes viva una herencia cultural increíble. Pues quisiera ahora abrir un poco a ver si nuestras visitantes a esta tertulia tienen alguna pregunta o comentario para cualquiera de nuestros invitados. Y empieza Yael, por favor, Yael, bienvenida. Si quieres presentarte. Buen día, soy Yael, soy pasante de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Mi pregunta va para Lee Borrego y es una cuestión más sobre la memoria colectiva. ¿Cómo se ha involucrado la población chiricahua a esta resignificar y
reapropiarse tanto del espacio como de una memoria histórica. ¿Cómo se ha involucrado tanto las generaciones nuevas como las más grandes? ¿Cómo ha sido esta conexión, esta búsqueda de una identidad? Pues para nosotros es muy difícil porque no tenemos nosotros base, no tenemos una reservación, no tenemos casino. Estamos igual que Jerónimo, rebeldes y sueltos. Y somos pocos y así como digo, en cuanto dices Chiricahua, ay, cuidado, ¿no? Pero aquí es una identidad medio difícil. Pero los jóvenes son más progresivos y todo así. Cuando yo era joven, pues también era progresivo, pero andan en otro tema. Hay unos pocos que son más, protestan más y mueven, están moviendo cosas que pues nosotros ya los grandes, ahora sí puedo decir, pues ya no la miramos igual. Y el error que tenemos nosotros como una población es que no aprendimos la verdad. Aprendimos lo que nos dijeron y cómo la querían formar aquí en Estados Unidos. Y porque ya ves que ganaron los ingleses. Y es muy difícil cambiando perspectivas. Y una vez un año me llevaron pues el cónsul español y me llevaron a España y di 11 pláticas en España en diferentes universidades. Y en una de las universidades me dijo una profesora, me dice, oye Al, me dice, aquí en España te vamos a poner un monumento, pero en Estados Unidos te van a colgar. Eso te dice la realidad el trabajo que se tiene que hacer para decir la verdad. Y ese senso común. Nomás tienes que ver la verdad de lo que ha sucedido con pura historia. No tienes porque nosotros pues, no tenemos nada escrito. Estamos hablando de Maldancias Quizoñate, estamos hablando, y en eso se enfocan, pero no ponen toda la historia en perspectiva. Tienes que ver el resultado de la historia. ¿Y dónde estamos ahora? ¿En dónde estamos ahora nosotros? Todavía estamos en reservaciones en 2020. ¿Qué estamos haciendo en reservaciones? No es como que no nos podemos ir. Pero ¿por qué estamos? Ese es un estudio que yo quisiera que uno de mi gente lo hiciera. Pero pues no, mejor se quedan igual. Ya nos dieron casinos, ya cállense. Qué respuesta tan interesante, Al. Pero me gustaría, gracias Yael, porque es una gran pregunta y pues dentro de la historia tenemos distintos enfoques, la microhistoria, estudios de memoria e historia y casi un análisis no solo de la historiografía, sino de la epistemología, de qué podemos saber. Michelle tiene una pregunta o dos, pero antes quisiera preguntarle a Miguel o a Jesús si tienen algo más que decir con respecto a la pregunta de Yael. Bueno, yo solo pues recogería este gran ánimo y esta gran disposición que tenemos para revalorar todo lo que somos en un sentido de veras actual, pero con nuestros antecedentes. Nosotros logramos una hazaña que le da lección al mundo. Un mestizaje que con todas sus deficiencias es un nuevo humanismo, es la raza cósmica. Somos una mezcla de razas que no nos sentimos diferentes. Esto, mientras nosotros, hace un rato que citaban a don Miguel Hidalgo, en 1814 él proclamaba ya abolida la esclavitud. Hoy, después, nosotros hicimos toda una muy difícil evolución en el siglo XIX para correr a los franceses, luchar contra los gringos y hacer una nación que está en proceso, pero que mientras nosotros ya estábamos en esa gran obra, los Estados Unidos estaban en una guerra de secesión, matándose a unos a otros,
por poseer esclavos. Bueno, esto es un retroceso en todos los sentidos. Bien, simplemente para no abundar, recojamos este legado que podemos darle a la humanidad y recobremos nuestra dimensión como mexicanos que todavía pueden decirle al mundo que esto puede ser mejor. Muchas gracias. Creo que la pregunta de Michelle es muy interesante. Si se presenta, si por favor haces las dos preguntas. Y la primera que nos comunicaste creo que podría ir dirigida a mí, al doctor Miguel Audelo. Muy bien. Dice, su pregunta es, ¿qué sentido tiene el pasado novohispano en la historia de México y en el norte en particular? Esta es una pregunta muy interesante, porque nos hablan específicamente de una incomprensión del pasado. Yo tengo para mí que la historia de México, además de tener muchos traumas, como habría dicho Gorman, yo digo que también es una sucesión de negaciones. El pasado prehispánico, que está llena de guerras entre los antiguos pueblos, pues luchan unos con otros hasta que alguien, como la cultura mexica, logra superponerse a las demás. Y cuando viene la conquista, los españoles tienen una especie como de negación de todo el pasado prehispánico en aras del cristianismo, del catolicismo y de la cultura española, la cultura europea. Cuando viene la independencia, hay un gran énfasis en desaparecer todo ese legado, como decían en esa época, colonial. Y a lo largo del siglo XIX es negación tras negación de los diversos proyectos políticos que hay en torno a de si México se conformaba como una república o como una monarquía, que fue el gran dilema del siglo XIX. Cuando viene la Revolución Mexicana es la negación del pasado porfiriano. Y cuando viene la época de la institucionalización a partir del 29 y hacia adelante, es la negación de todo ese desorden de los caudillos, de encauzar a México hacia la vida institucional. Eso es lo más importante. Y precisamente la Nueva España, en particular, ha sufrido, especialmente en el siglo XX, o ha sido objeto de muchos prejuicios. Para empezar, llamándola colonial. En realidad, cuando nos referimos al pasado virreinal, nos estamos refiriendo a una forma muy específica de organización política dentro del Imperio Español que le da una identidad y le da una especie de forma muy particular dentro del gran conglomerado que formaba el Imperio Español en América, en Asia y en otras partes del mundo, ¿no? El virreinato, ¿no? Además de que siempre tuvo ese prejuicio durante el siglo XX, actualmente tiene también el gran problema de no saber exactamente a qué nos denominamos. Cuando nos referimos a la Nueva España, si no sabemos si estamos refiriendo al Reino de México o a las diversas provincias que, porque no se conocen, pues simplemente no se mencionan. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo hubo una Nueva Toledo, una Nueva Extremadura, una Nueva Filipinas, ¿no? O la Nueva California, que era en realidad la extensión de Baja California, ¿no? Y además, bueno, como si esto no fuera suficiente, durante la época novohispana, el pasado o el norte no estaba tan presente, salvo por el aspecto minero, simplemente porque no podían administrar lo que no conocían. Esa es la razón por la cual, a partir de la mitad del siglo XVIII, las reformas borbónicas se van a empeñar por mandar hacia el norte de la Nueva España muchas expediciones de carácter militar, pero también científico, en donde llevaban ingenieros, y no solamente misioneros o gente aventurera, no, llevaban gente especializada para conocer ese gran territorio que no terminaba de integrarse totalmente al virreinato. De manera que eso es el sentido que tiene dentro de la historia de México el norte, pero especialmente la especie de negación y desconocimiento que hay sobre esta gran herencia. Las otras preguntas es, ¿cómo eran los caminos reales en tiempo de la Nueva España? Bueno, hay muchísimas descripciones sobre eso. Las primeras las dan los misioneros y los conquistadores que se empeñan en ir hacia el norte, primero porque se enteran o tienen la idea de un gran chisme, porque eso fue un chisme que les trae Fray Marcos de Niza, un religioso que venía del Perú y que se va al norte porque le dijeron, a raíz de los testimonios de Cabeza de Vaca, que precisamente pasó por Texas, y hace un gran recorrido por las costas de la Florida, Texas, el norte de México, llega a Culiacán, se encuentra con Nuño de Guzmán, y Nuño de Guzmán lo manda a la Ciudad de México y empieza a contar todo lo que vio en el norte. Y entonces
a partir de lo que él cuenta dentro de la gran imaginación, empieza el interés por ir, ¿no? Y las descripciones empiezan, o sea, hay desde que hay ciudades que son hechas con plata, con oro, con esmeraldas y con no sé qué tantos minerales valiosos, pero también pueblos fantásticos que ya no habían encontrado, o sea, no los encontraron los viajeros medievales, no los encontraron en el Caribe, ni los encontraron en las costas del Amazonas, pero nosotros tenemos nuestro propio Amazonas. Las Amazonas era un pueblo de mujeres mítico que viene de la antigua Grecia, y parece que los conquistadores lo ven en Cihuatanejo, porque Cihuat es mujer, ¿no? En náhuatl, parece que vieron ahí y dicen, bueno, este es Cihuatanejo, es el pequeño lugar donde hay puras mujeres. La California era también otra herencia medieval, ¿no? Que la primera referencia la tenemos por ahí del siglo XII, en la Chanson de Roldán, o la fuente de la eterna juventud que Ponce de León quiere encontrar o pretende encontrar en la Florida, ¿no? Entonces, las descripciones, además de los caminos reales, ¿no?, nos hablan también de lo que pretendían encontrar, no de lo que encontraron, sino de lo que pretendían encontrar en el norte de la Nueva España, porque la Nueva España tuvo una expansión muy particular. La lógica dice que el camino se abre en aquellos lugares en donde ya estaba consolidado el dominio, pero aquí fue al revés. Primero abrían el camino y después iban o trataban de conquistar esos lugares, por eso se llamaban provincias, es decir, provinci, la tierra de los vencidos. Y entonces por eso estaba la provincia de la Nueva Galicia, la provincia de la Nueva Toledo, la provincia de la Nueva Extremadura, la provincia del Nuevo México, ¿no? Y esto empieza a articular toda una serie de ideas que empiezan a repercutir directamente en el imaginario que los novohispanos formulan sobre el norte de la Nueva España. En particular, las descripciones por las que pregunta Michel se encuentran en los diarios, muchos de los diarios que escriben los militares, ¿no?, o algunos nobles como el Marqués de San Miguel de Aguayo, que sale precisamente de Coahuila con dirección hacia Texas, precisamente porque están en guerra contra Francia, y después se entera de que hay paz y se tiene que regresar. Pero todas estas descripciones las dan los militares, los religiosos. Bueno, para Texas tenemos muchísimas descripciones que dan los franciscanos, desde 1692, 93, 94, y aún antes, que en la Biblioteca Nacional se encuentran documentos desde 1680 en donde ya se menciona el reino de los Texas. Es decir, las descripciones de esas provincias tienen concomitante la descripción de los caminos, y una mucho más especializada, precisa, específica, pues nos la da Humboldt, que cuando viene a la Nueva España entre 1803 y 1804, se pone a describir las razones por las cuales Nueva España es tan rica, y obviamente la respuesta de la minería, pero también todo el género de productos que tiene y que produce, ¿no?, y que exporta hacia Europa. Y la última, dice, ¿qué fuentes hay para conocer la historia del Camino Real? Bueno, esta es otra pregunta muy importante, porque precisamente el Camino Real es una herencia de la Nueva España. Hay muchísimas fuentes que yo las distinguiría de la siguiente manera. En parte tenemos los mapas. O sea, tenemos mapas desde el siglo XVI que ya ponen Camino Real y ponen la descripción. Por ejemplo, yo tengo en la mente ahora un mapa de las minas de Temascaltepec, que está al sur de la Ciudad de México, con dirección hacia Guerrero, ¿no? Pero pues Temascaltepec está pues ya más cerca de Acapulco, más cerca de Guerrero que de Zacatecas, y sin embargo el documento dice Camino Real a Zacatecas. Esto nos habla de la importancia que tiene este camino por la configuración jurídica o la connotación jurídica que tiene el camino, pero también la importancia de que hay que ir al norte. Los otros documentos importantes son muchísimos diarios, ¿no?, y referencias escritas que dejaron especialmente los misioneros. Para la parte del este y el norte franco de la Nueva España, pues están los franciscanos. Y para el oeste o el occidente están los jesuitas, que empezaron a ir ahí por razones, desde luego, evangélicas, pero también para aprovechar los muchos productos que encontraban. Baja California era muy famosa pues, por las perlas, por ejemplo, ¿no? Y después de los jesuitas, pues vienen un pequeño momento de los dominicos, y al final los franciscanos, las que se quedan con todas las misiones, después de su expulsión en 1767 hasta los 80, más o menos. Entonces, las provincias del norte de la Nueva España pues están irremediablemente perdidas, pero la buena noticia para los mexicanos es que nos pertenecen, al menos de manera documental, porque México tiene una inmensa cantidad de documentos que, a pesar de todo lo que le ha ocurrido, guerras, saqueos, incendios, humedades, tenemos un patrimonio documental tan gigantesco y tan rico que podemos
con mucha facilidad reconstruir buena parte de la historia del Camino Real. Muchísimas gracias, Miguel. Creo que tenemos una última pregunta de Mariana. Hola, buenas tardes a todos. No días todavía aquí. Es muy interesante porque son tres perspectivas distintas de un tema que podría sonar acotado, ¿no? Estamos hablando de un camino, o bueno, aunque sean diversos caminos, digamos, es una zona geográfica totalmente definida, pero que evidentemente presenta muchísimos aristas para explorar. Y un poco, lo mío va entre comentario y pregunta, porque me parece también muy acertado. Siempre se ha dicho, ¿no? La historia, y lo dijo Alborrego, la historia la escriben los vencedores, y no solo los vencedores, también la escriben quienes están en los centros capitales de esas nuevas naciones que se crean, ¿no? Entonces, también yo creo que historiográficamente por eso se ha dejado tan de lado al norte de México, porque, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, la historia que se hace desde el centro, desde la capital, siempre se preocupa por el Bajío, por la Ciudad de México, por los acontecimientos políticos que pasan en el centro. Y el norte presentó tantos dilemas y tantos puntos centrales para ese desarrollo que después sería la nación mexicana, ¿no? Y no solo desde la Nueva España, pues Miguel, que tiene a Bucareli atrás, que él fue uno de los principales impulsores, no él en cuestión individual, sino en este sistema de reformas borbónicas, de estas exploraciones al norte, y además porque entran en juego muchos intereses políticos. Estaban los rusos también ya queriendo, más bien ya habían entrado, ya habían explorado un poco las costas de California, y obviamente para la corona española eso significaba una amenaza militar y de conquista de unas tierras que, aunque sí exploradas tal vez por algunas misiones muy particulares, pues simplemente se llegaba, se nombraba un territorio, pero no había como tal una posesión española, ¿no? Un poco esto que ya decían, que se abre camino, pero en realidad no hay un dominio territorial de esos lugares. Y también me gustaría retomar, y tal vez sea un poco, no es tanto pregunta, pero de Jesús González Chimal, que él empezó con esta idea de las fronteras, que ahora con un muro se pretende establecer una frontera, o más bien se pretende reforzar esta idea de frontera, pero ya hay una historiadora importante norteamericana, además, que es Tamar Herzog, que ha hablado de estas fronteras de posesión, pues que más allá de unos límites dibujados ideológicamente, pues la gente vive y convive y tiene intercambios comerciales, culturales, políticos, que por más que alguien establezca una línea divisoria, pues no se van a romper estos lazos, ¿no? Que es precisamente lo que pasa con el Camino Real de Santa Fe, y que además va también a ser un tema político en el sentido de que se va a negociar después estos dirigentes de las nuevas naciones, por ejemplo Poinsett, o este tratado que se va a tratar de establecer en 1830, por más o menos aproximadamente, que siempre se va a poner en tela de juicio. Aceptamos este tratado comercial entre México y Estados Unidos, pero si respetamos este intercambio que ya existe en el camino a Santa Fe, ¿no? Entre Missouri, bueno, a partir de Missouri hacia abajo y demás. Entonces, es un poco ir saltando de tema en tema porque los tres han aportado distintos puntos, y entonces vamos desde la óptica cultural, ¿no? Con Alborrego, desde la óptica de esta historia a lo largo de los siglos, que es con Miguel, de esta óptica un poco anclada al presente, bueno, no un poco, que así debe ser la historia, creo yo, que todos como historiadores debemos siempre estar anclados en nuestro presente, porque si no la convertimos en una narrativa erudita y de datos preciosos que en realidad no nos explican qué estamos haciendo aquí o por qué se configuran estos nuevos juegos políticos de fronteras o no fronteras, ¿no? Entonces, yo estoy agradecida por las tres ponencias, o más bien que ponencias, las tres pláticas, y esto que nos invita a seguir cuestionándonos por qué es importante retomar estas viejas interconexiones entre dos países tan que van de la mano, pero a la vez se golpean en ese ir de la mano, ¿no? En esta lucha de potencia sobre dominado, en esta lucha de riqueza cultural sobre alguien que pareciera que no la tiene, porque siempre se ha dicho México tiene mayor riqueza histórica que Estados Unidos. Pues eso es algo muy dudoso, y que también los Estados Unidos, incluso un poco en el sentido de Alborrego, pues que tratan de configurar también una historia de los vencidos, y que incluso ellos mismos
en esta idea de Miguel de negar el pasado, ellos mismos minimizan la importante actuación de los nativoamericanos, incluso en su independencia, ¿no? En cómo jugaron, ya sea con los franceses por mantener estos territorios, o cuando se van los franceses, bueno, ahora qué vamos a hacer frente a estos colonos ingleses que quieren expandirse. En fin, podríamos estar aquí con muchísimos temas, tan solo del pretexto del Camino Real Santa Fe, pero que evidentemente nos invitan a seguir preguntándonos sobre nuestro pasado en común, ¿no? Y que no se divide por un muro artificial, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por escucharme. Yo ya estoy aquí alargándome, ¿no? Quiero otro espacio, pero no, muchas gracias. No, muchas gracias, y muchas gracias por mencionar además a Tamar Herzog, porque ese libro que ella escribió sobre fronteras en Europa y América, de España y Portugal, pues tiene una visión muy cercana a lo que nos decía Jesús, y también ella, que es casi vecina, da clases aquí en Harvard, tiene actividades tanto en el programa de historia como en la escuela de derecho, porque pues a la hora de la hora todo esto está unido, y tanto en México como en Estados Unidos, en Polonia, como en Inglaterra, en Francia, estamos releyendo y tratando de no reescribir, pero sí de reinterpretar la historia y los sitios de memoria, acabar con algunos nombres de calles, figuras ecuestres que ya no tienen lugar en una sociedad del siglo XXI. Y pues qué bueno que tú estés, igual que Michelle, Yael y tantas otras compañeras, metidas en esta reflexión, porque ustedes son quienes van a seguir reinterpretando y reescribiendo la historia. Héctor, creo que tú también querías hacer una última pregunta. Sí, muchas gracias. Comentario, pregunta. A mí me llama mucho yo estudié la maestría en la Universidad de Pekín, entonces en alguna de las clases no exactamente vimos el Camino Real de Tierra Adentro, pero sí un poquito la ruta de la Plata, que se conecta un poquito con la ruta marítima de la seda, que va de todas las minas de la Nueva España, a Acapulco, a Manila y eventualmente a Macao, en China. Entonces me parece demasiado interesante que desde entonces las relaciones de España y de la Nueva España y bueno, de México eran muy cercanas a China, y de repente se detienen y de repente vuelven a surgir. Entonces no sé si ustedes tengan algún auguro de las relaciones de México con Asia, con China particularmente, si pueden llegar algún día a un nivel en el que estaba hace unos 300 años, cuando estaba la Nueva España y tenían todo el comercio de la plata, desde Nueva España hasta China, y por el otro lado de la seda, la porcelana, que se venía a México por Acapulco y luego a Veracruz, a España, y comerciarla en Europa, ¿no? Bueno, ciertamente el problema siempre en el Pacífico fueron las rutas, pero finalmente el balance pues es sensacional, es decir, no de la intensidad ni mucho menos de la naturaleza del Camino Real Tierra de Adentro, pero sí del intercambio cultural y incluso comercial con los países de Asia por el Pacífico, y nada menos que uno de nuestros símbolos más representativos, que es el traje de China poblana, pues tiene precisamente de esa influencia y muchísimo también en gastronomía. Pero pues hasta ahí la similitud lo tomo como un tema de exploración muy interesante por la analogía que tú quieres, o por lo menos el comparativo que quieres hacer, lo cual, Héctor, me parece muy interesante. Pues quiero agradecerles de nuevo a todas y a todos su presencia, y quiero terminar invitándolos a que hagan un brindis virtual sobre cómo queremos que sean los caminos y cómo que queremos, muy bien, que sea... Ya nos ganó Al. Es que ese viene de los mezcaleros, como les dicen ahí, muy bien, para ver cómo, siguiendo las ideas de
Marcelo Suárez Orozco y tantos otros hombres de bien, tenemos un futuro con puentes y con amistad, no con muros que no sirven a nada. Jesús, empieza tú con un brindis, por favor, por el futuro de este camino y de este territorio. Yo poco, déjenme hacerlo, y como ustedes hablaron de Francisco Javier Clavijero y va a ser objeto de un análisis, pues si hubo un patriota y hubo un hombre con dimensión y con perspectiva de lo que podía ser esta gran nación, es él. Y creo que ir a esa fuente es un acierto y ojalá de veras podamos tomar de él su gran contribución, que dejó, por cierto, tristemente, otra vez por la expulsión de los jesuitas, tuvo que terminarla en Milán, pero que si hubiera sido el primer mexicano en el sentido íntegro cultural. Así que yo brindo por Francisco Javier Clavijero y por esta gran iniciativa del doctor Benjamín Juárez por reunirnos en torno a este gran tema de nuestra nacionalidad. Salud. Salud. Al, ¿quieres hacer un brindis? Pues a la batalla del Camino Real de Tierra Adentro, que sigan después de todos nosotros los viejitos ya peleando los jóvenes la verdad de dónde va el camino y por qué nos ha dejado esta herencia que tenemos tan difícil. Es muy linda el camino de Santo Domingo hasta Zacatecas, y es poco difícil el camino de allí al norte. Y yo lo miro, la dificultad es por el Estados Unidos, pero aquí vivo, soy americano, soy nativo, y brindis a todos. Salud. Miguel, por favor. El Camino Real de Tierra Adentro conectaba a personas, pueblos, provincias. Sobre él transitaban mercancías, pero también muchas ideas. Que el Camino Real de Tierra Adentro no solamente viva por siempre, y que no solamente conecte ciudades hoy, sino también nuestros corazones. Por la Nueva España y por nuestra herencia como mexicanos. Salud. Bien. Yael, por favor, las historiadoras del futuro. Un brindis. Pues un brindis porque se sigan rescatando estas historias que necesitan ser contadas y que necesitan ser apreciadas y sobre todo resignificadas. Pues salud, porque se siga recuperando esta memoria histórica. Salud por ustedes. Michelle, por favor, ¿quieres hacer un brindis? Brindis, magnífico. Que tengan buen día. Salud. Mariana. ¿Qué puedo decir que no hayan dicho ya? Pues gracias por estas pláticas, por compartir lo que cada uno estudia desde su muy punto, aunque sea mínimo, siempre sumados hacen una historia más rica y abren perspectivas, ¿no? Para seguir encontrándole sentido a este oficio de historiar, que a veces uno siempre se pregunta, ¿y qué voy a aportar a la sociedad desde estos estudios académicos, ¿no? Yo creo que es importante siempre tener en mente que debemos aportar, aunque sea un granito muy pequeño, para la comprensión del mundo en el que vivimos. Salud. Salud. Héctor, por favor. Bueno, yo brindaría por este tipo de charlas que nos permiten hacer memoria y conciencia para quitarnos estereotipos a lo mejor en contra de los españoles, que como decía, nos dejaron pues varias cosas, nos dejaron la lengua, nos dejaron la religión, nos dejaron la ropa, como decía Al Borrego, y pues también con los estadounidenses, quitarnos los prejuicios, somos los mismos hombres, y muchas veces en las fronteras, pues las familias están de los dos lados, como decía el doctor González, ¿no? Entonces un poquito quitarnos los prejuicios y que viva México. Salud. Viva México. Pues yo también quiero hacer un brindis por todos ustedes, por todo el entusiasmo, la sabiduría, la curiosidad, y porque seguramente con el trabajo de la generación de Yael, Michelle, Mariana, vamos a tener muy dignos sucesores de Clavijero, muy dignos sucesores de O'Gorman, y que vamos a poder ver el mosaico, el prisma de nuestra historia desde muy distintas
partes de las miles de facetas que nos permiten conocernos más y más, y que, como decía Al, si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, no sabemos menos aún hacia dónde vamos. Por una claridad que va a ser iluminada por las historiadoras del siglo XXI. ¡Viva México y salud! Viva México.